Era un lunes gris cuando Jorge se dio cuenta de que las cosas en su trabajo ya no funcionaban. Había pasado meses, quizás años, presionado por las expectativas, la competencia constante y la ansiedad de no estar a la altura. Los proyectos se amontonaban, las metas parecían inalcanzables, y aunque cada día se esforzaba más, el peso de la carga se hacía cada vez más insoportable. El estrés lo había ido consumiendo lentamente. Su salud comenzó a resentirlo, noches sin dormir, dolores de cabeza que no desaparecían, y una sensación constante de estar al borde del colapso. Un día, después de una reunión particularmente tensa, Jorge se quedó solo en su oficina, mirando la pantalla de su computadora. El email de su jefe con una lista de mejoras urgentes lo hizo sentir como si todo estuviera a punto de derrumbarse. La incertidumbre y el miedo a perderlo todo lo paralizaban. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba mientras pasaba la mano por su rostro agotado. Al día siguiente, después de un día especialmente difícil, Jorge se levantó temprano, sin saber muy bien cómo afrontar el caos que lo rodeaba. Decidió ir a caminar para despejar la mente. En el parque cerca de su casa, mientras paseaba absorto en sus pensamientos, vio a una mujer mayor sentada en una banca, rezando tranquilamente. Lo que más le llamó la atención fue el rosario que sostenía entre sus manos. Era un rosario sencillo con cuentas de madera, algo que no había visto en mucho tiempo, pero que inmediatamente le pareció un objeto familiar. Sin pensarlo demasiado, se acercó y con una mezcla de curiosidad y respeto, le preguntó: «Perdón, señora, ¿qué es eso que está usando?» «Es diferente». La mujer lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: «Este es un rosario, hijo. No solo es un conjunto de cuentas, es un camino, un recordatorio de que en medio de la tormenta siempre podemos encontrar paz y esperanza». Jorge no sabía por qué, pero esas palabras lo tocaron profundamente. Nunca había sido una persona religiosa ni había considerado la espiritualidad como algo relevante en su vida, pero algo en ese momento le hizo sentirse inquieto, como si hubiera recibido una señal. Meses después, el estrés en su trabajo disminuyó considerablemente. Jorge no solo había aprendido a gestionar su carga laboral, sino que también había encontrado una nueva perspectiva. Había hecho algunos cambios en su vida, comenzó a establecer límites más saludables y a priorizar su bienestar. Además, el rosario, que inicialmente había sido solo un símbolo, se convirtió en un ancla de paz en su vida diaria. Un día, mientras pasaba por el parque donde había conocido a la mujer, se detuvo en la misma banca. Sonrió al ver que ella no estaba allí, pero se dio cuenta de algo: él había encontrado su propia paz. Lo había logrado, no solo por el trabajo que había hecho en su carrera, sino por el cambio interior que había experimentado. Tomó el rosario en sus manos, cerró los ojos y susurró para sí mismo: «Gracias, Señor, por darme la calma para encontrar el camino». Y así Jorge comprendió que, al igual que el rosario, los momentos de incertidumbre y de desafío son parte de la vida. Pero con paz, fe y una nueva forma de ver las cosas, siempre hay un camino para seguir adelante. Meses después, el estrés en su trabajo disminuyó considerablemente. Jorge no solo había aprendido a gestionar su carga laboral, sino que también había encontrado una nueva perspectiva. Había hecho algunos cambios en su vida, comenzó a establecer límites más saludables y a priorizar su bienestar. Además, el rosario, que inicialmente había sido solo un símbolo, se convirtió en un ancla de paz en su vida diaria. Un día, mientras pasaba por el parque donde había conocido a la mujer, se detuvo en la misma banca. Sonrió al ver que ella no estaba allí, pero se dio cuenta de algo: él había encontrado su propia paz. Lo había logrado, no solo por el trabajo que había hecho en su carrera, sino por el cambio interior que había experimentado. Tomó el rosario en sus manos, cerró los ojos y susurró para sí mismo: «Gracias, Señor, por darme la calma para encontrar el camino». Y así Jorge comprendió que, al igual que el rosario, los momentos de incertidumbre y de desafío son parte de la vida. Pero con paz, fe y una nueva forma de ver las cosas, siempre hay un camino para seguir adelante.